electroquímicas. Cuando empezamos el tema, les comenté también, les recordé lo que vimos en termodinámica. Cuando hablábamos de las fuentes de energía, también hablamos de la energía química. Bueno, es justamente lo que vamos a ver. Porque en la clase pasada vimos estas reacciones en las cuales ese cambio de estado de oxidación de los elementos iba a generar movimiento de electrones. Bueno, son ese movimiento de electrones los que ahora vamos a enfocar, porque son los que nos van a generar esa energía química, o sea, a partir de reacciones químicas del tipo redox, de oxidorreducción. Y en esta lámina tienen estos dos globos, digamos, energía química y energía eléctrica. En la parte de arriba, celda galvánica o pila, abajo celda electrolítica. Son dos tipos de celda. La investigación en electroquímica, desde que se empezó a descubrir el estudio de estas ecuaciones redox, se empezaron a desarrollar estas celdas. Y es en base al estudio y a investigación, en base a estos dos tipos de celdas, es en base a lo cual se han desarrollado todas las aplicaciones que vimos en la clase pasada. La celda galvánica o pila es la pila que conocemos, que usamos en relojes, radios, en lo que sea, la pila común que conocemos, que nos genera energía. Justamente esos electrones que ya vimos que se intercambian en estas reacciones redox. Y en la parte inferior, la celda electrolítica, cuya principal diferencia es, fíjense las flechas, para la celda galvánica o pila hay una flecha que va de energía química a energía eléctrica, porque estas reacciones nos están generando una corriente de electrones. En tanto que en celda electrolítica va una flecha de energía eléctrica a la energía química, porque estas celdas electrolíticas son aquellas que más bien necesitan que apliquemos un potencial de energía para que ocurran. ¿Sí? No nos van a generar energía, pero nos generan otro tipo de aplicaciones de gran interés práctico e industrial, como vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces empecemos a analizarlo. Fíjense de dónde nació la historia de las pilas. La foto, esta ilustración que ven acá, es la que hubiéramos hecho en el laboratorio. Los que se han anotado para hacerlo van a ver exactamente esto que ven. Van a tener en un vaso o en un tubo de ensayo una solución celeste, que es el sulfato de cobre. Si recuerdan, cuando vimos soluciones, les hice en algún momento comentario que las soluciones de colores es muy probable, cuando las vean, de que en medio hay un metal de transición. Bueno, fíjense acá justamente el sulfato de cobre, tenemos como metal de transición el cobre. Una solución de sulfato de cobre, ¿en qué consiste? Cobre más 2, iones acuosos, cationes acuosos de cobre más 2, y aniones sulfato. Los cationes de cobre más 2, o sea, el metal de transición, es el que genera esta coloración. Por la característica de los metales de transición, que es justamente una de sus propiedades, que tienen determinadas transiciones electrónicas que dan lugar a una longitud de onda que cae en la región del visible del espectro electromagnético. ¿Qué significa la región del visible? Que a los ojos nosotros vamos a ver un color. Entonces, dependiendo del metal, hay algunos que cuando están en solución vamos a ver una coloración verde, azul, cualquier otro color que se les ocurra, violeta, etc. Entonces, inicialmente tendrían, si lo estuviéramos en el laboratorio, la solución de sulfato de cobre celeste, y en la cual se coloca una barrita, o podría ser un alambre o granallas de zinc.
Se van a poner en contacto y sin que tengamos que hacer nada, ni calentar, ni agitar, ni nada, en cuanto se ponen en contacto, va a ocurrir lo que se ve acá a la derecha. Fíjense, las esferas blancas serían los átomos de zinc, zinc 0, zinc sólido, en estado de oxidación 0. Y las esferitas marrones serían los de cobre más 2 del sulfato de cobre. Y fíjense, cuando los iones de cobre más 2 bordean la chapa de zinc, el sólido de zinc, ¿qué pasa? El zinc, que estaba en su estado de oxidación 0, se oxida a zinc más 2, por lo tanto hay un par de electrones que salen del átomo de zinc, y el cobre más 2 que está rodeando la chapa de zinc, los capta. Entonces el cobre que estaba como cobre más 2, ¿qué va a pasar? Se va a reducir, captar los 2 electrones y se va a transformar en un cobre sólido 0, de estado de oxidación 0. Y se va a posicionar en la superficie de la barrita de zinc. Y eso va a ocurrir, fíjense, acá ya en un estado que han pasado ya varios minutos, porque esto empieza a ocurrir ahí. Inmediatamente uno empieza a ver que cuando este cobre que estaba dando color a la solución celeste se deposita, en el vaso se va a observar como oscuro, que es el cobre metálico. El cobre en realidad tiene ese color rojizo, cobrizo. Es el cobre que conocemos de los alambres eléctricos. Entonces, por eso tiene ese aspecto oscuro acá en la foto. Es porque el cobre se está depositando sobre la superficie de zinc, de esa barrita de zinc, de esta manera. Fíjense que cubre toda la superficie, todos los átomos de cobre, como cobre 0, están cubriendo la barrita de zinc. Y todos los átomos de zinc que estaban inicialmente en el borde, están pasando a solución. Entonces, ¿qué va a pasar después de unos minutos? Bueno, vamos a ver que en la superficie de zinc se depositaron los átomos de cobre, por eso vamos a ver otro color. Y la solución, que inicialmente era este color azul o un celeste más intenso, cuando el zinc ha pasado a solución y el cobre se ha depositado en la solución, obviamente ya no hay cobre más 2, que sabemos que es el que le da coloración. Por eso, cuando muchos cobres ya se depositaron, ya no son cobre más 2 en solución y se depositaron, por eso es que la solución se torna de color más leve, un celeste más clarito. Y es lo que ocurre. Esa es la esencia, la base de esta reacción que ocurre espontáneamente. Nosotros ya sabemos el término de espontaneidad. No tenemos más que poner en contacto el zinc en la solución de sulfato de cobre y eso empieza a ocurrir inmediatamente. Es una reacción espontánea. Y acá abajo tienen planteada el equilibrio de esta reacción. El cobre más 2, acuoso inicialmente, más el zinc, que está en estado de oxidación 0, sólido, entra en equilibrio con el cobre sólido, porque el cobre más 2 se convirtió en cobre sólido, estado de oxidación 0, y el zinc, que era inicialmente sólido y en estado de oxidación 0, se oxidó a zinc más 2. Entonces, esa es la expresión de la ecuación redox que está ocurriendo en este proceso. En base a esa experiencia, a esa observación de esa espontaneidad de reacción, Daniel fue el que diseñó esta llamada pila de Daniel, por eso tiene el nombre, su apellido. Porque en base a esa observación, él diseñó de no ponerlos en el mismo vaso, sino poner el zinc, la barrita de zinc, en su propio recipiente, en un vaso de precipitados, en una solución de nitrato de zinc, y por otro lado, en otro vaso, la barrita de cobre en solución de nitrato de cobre. Pero además, como no iban a estar en el mismo vaso para entrar en contacto y que ocurra ese proceso redox que acabamos de ver,
Él lo que hizo es la conexión con un alambre eléctrico. Conectó las dos barritas metálicas de zinc y de cobre, que ahora los vamos a llamar electrodos. Entonces, a través de este cobre, de esta alambre, este conductor eléctrico, los electrones, que ya sabemos que este zinc se oxida y va a pasar a solución, van a ir por este alambre, van a pasar por este voltímetro y nos va a marcar volts. O sea, ya estamos detectando corriente eléctrica. Si ponemos en esta forma de conexión los dos electrodos separados en sus propias soluciones, pero además nos falta esta parte muy importante llamada puente salino. Es un tubo de vidrio en U que se llena con un gel y una sal, un electrolito, es decir, una sal que se disocia en un anión y un catión. En este caso, el dibujo está con nitrato de potasio, que tiene dos finalidades. Por un lado, cierra el circuito, porque una cosa que les hacemos ver en el laboratorio es que, porque ustedes mismos van a tener material para armar algo similar, les pedimos que lean el voltímetro antes de colocar el puente y no va a pasar nada, el voltímetro va a estar 0. Y en cuanto colocan el puente salino, empiezan a tener lectura en el voltímetro. ¿Por qué? Porque el puente salino tiene ese objetivo, esa finalidad. Cerrar el circuito, por un lado, y por otro, evitar la polarización, lo que se llama polarización. ¿Qué es esto de la polarización? Fíjense que cuando empiece, como esta reacción después va a ser espontánea, los electrones van a empezar a correr desde el y ahora, bueno, ya empezamos a darle el nombre, que este electrodo en el cual ocurre la oxidación, porque el zinc, al pasar de zinc 0 a zinc más 2, se está oxidando. A este electrodo se le denomina ánodo y se le asigna una carga positiva, negativa, es el polo negativo. Y al otro, donde está ocurriendo la reducción, porque el cobre está captando los dos electrones que le está mandando el zinc para depositarse. Entonces, todos los iones de la solución de nitrato de cobre van a captar esos electrones y se van a depositar sobre el electrodo de cobre. A este electrodo se le va a denominar cátodo, va a ser el polo positivo del sistema, y es en el cual ocurre la reducción. ¿Sí? O sea, todos ya son conceptos que a esta altura ya todos los manejamos, excepto los nuevos nombres de ánodo y cátodo, puente salino. Pero son todos solamente procesos redox. Entonces, una vez que se arma el otro objetivo del puente salino es que cuando empieza a funcionar, cuando se conecta todo y empieza a pasar y empezamos a tener lectura en el voltímetro, en el ánodo, en el vaso del zinc, donde está la barrita de zinc, se va a empezar a llenar de cationes zinc, porque va a empezar el zinc a oxidarse, todo el zinc que está en estado sólido en la barrita va a empezar a pasar a solución y va a empezar a llenarse de cationes zinc. Y los de nitrato no, entonces el zinc más 2 va a empezar a abundar, a estar en exceso. Y al otro lado también, como el cobre más 2 se va a depositar sobre el cátodo, va a quedar muchos nitratos en exceso, muchos aniones en exceso, que no van a ser de contraión del cobre más 2, porque el cobre más 2 se está yendo, se está depositando. Entonces, este puente salino lo que hace es justamente, fíjense que el nitrato, que es el anión, se va a dirigir hacia el lado donde está el zinc, para un poco, digamos, evitar que se acumule mucho, porque entonces va a estar el nitrato atrayendo acá los zinc más 2, en tanto que el potasio, que es el catión, por este lado va a empezar a traer a los nitratos para que no haya ese exceso de sobrecarga de nitratos en este lado, sobrecarga de zinc más 2 en el otro. Y esa es la manera como funciona. Abajo tenemos los datos del ánodo. Ahora, entonces, ¿dónde está? El vaso donde está el zinc es el ánodo. La solución es 1 molar de nitrato de zinc, y a la derecha es la solución 1 molar de nitrato de cobre.
Esa es la pila de Daniel, ¿sí? Y a continuación tienen simplemente las semirreacciones, cosa que ya sabemos plantear. Como dijimos que en el electrodo donde ocurre la oxidación del zinc es el ánodo, entonces a la hemirreacción que está expresando la oxidación del zinc se le denomina la reacción anódica. En tanto, lo que ocurre en el cátodo, que es la reducción del cobre, se le denomina reacción catódica. Y bueno, y en la sumatoria, que ya saben hacer, también ya hemos hecho cómo se hace la sumatoria. En este caso, fíjense que como son dos electrones en la reacción anódica como en la catódica, cuando quisiéramos hacer el intercambiar los electrones se va a simplificar. Entonces por eso acá no está tampoco indicado porque se van a simplificar igual. Entonces solo nos quedan la expresión de los iones. El zinc que oxida a zinc más 2, el cobre más 2 que se reduce a cobre 0. Entonces ya tienen descrita de qué trata la pila de Daniel y ahora vamos a ver algo más sobre la pila de Daniel. Esta vendría a ser nuevamente lo que está pasando en la pila de Daniel y ahora necesitamos saber qué es la ecuación de pila en general. Ahora estamos con la de Daniel, pero de una pila en general, o lo que también en algunos textos se llama la notación condensada de la pila. En este recuadro que tienes en amarillo, está indicado todo lo que está pasando en la pila. Fíjense, vamos a leer de izquierda a derecha. Recuerden que a la izquierda en la pila está el zinc. Entonces, ¿y qué está pasando en ese electrodo donde está ocurriendo la oxidación? Es decir, en el ánodo que está a la izquierda, está pasando esto. Zinc 0, que está sólido, pasa a zinc más 2 acuoso. Por eso hay una barrita que está indicando el cambio de estado de agregación, porque estamos indicando que hay un zinc 0 sólido que está pasando a solución como zinc más 2 acuoso. La solución es 1 molar. O sea, eso es lo que está pasando en el ánodo, a la izquierda de la pila. Después se pone siempre estas dos barritas que están indicando que la pila tiene un puente salino. Esas dos barritas indican eso. Y a la derecha se pone lo que está ocurriendo en el cátodo. ¿Qué está ocurriendo en el cátodo? Hemos visto que en el cátodo los cationes cobre más 2 de la solución de nitrato de cobre están captando los electrones del zinc y se están depositando. Entonces tenemos el cobre más 2 acuoso, barrita, cobre 0, estado sólido. Entonces esa barrita siempre está indicando el cambio de estado de agregación al estado físico y la doble barrita el puente salino. Entonces esta es una notación o ecuación de pila en general. En particular esta es la de Daniel porque nos está indicando la de Daniel. Es decir que en algún ejercicio, si les damos la ecuación de la pila, ustedes con esta información solamente ya tendrían que poder hacer todo el dibujo de la pila de Daniel. Algo más. La convención es siempre, para esta ecuación de pila, se pone a la izquierda lo que ocurre en el ánodo y a la derecha lo que ocurre en el cátodo. ¿Sí? Entonces acá yo les puse una forma mnemotécnica para recordar estos nuevos términos porque tienen una convención. Fíjense, ya vimos que en el ánodo, en el vaso de la izquierda donde está el zinc, ocurre oxidación. Ánodo empieza con vocal, oxidación empieza con vocal. Y en la pila se tiene que escribir a la izquierda. Izquierda también empieza con vocal. En tanto, si vamos a la derecha, cátodo, que es donde ocurre la reducción, ambos empiezan con consonante. Se escribe a la derecha, empieza con consonante. Entonces es una regla mnemotécnica de las vocales y consonantes para que ustedes recuerden porque esto lo tienen que seguir con esta convención. Y acá, bueno, simplemente en la oxidación está expresada la oxidación del zinc y en la reducción del cobre. Pero la regla sería esta. Ánodo, oxidación izquierda,
cátodo, reducción derecha, como regla, como mnemotécnica simplemente. Ahora, conceptos entre los que recién estamos empezando a utilizar y también recordar, porque esto ya lo conocemos. La oxidación ya sabemos que es el proceso, vimos en la clase pasada, en la cual el elemento pierde electrones. Bueno, la oxidación siempre tiene lugar en el ánodo, ¿no? Estamos un poco como repasando lo que recién estamos viendo. La reducción, por lo tanto, siempre va a ocurrir en el cátodo. Y sobre los polos, vimos en el dibujo del ánodo, de donde salen los electrones, es el polo negativo de la pila, el cátodo, el que recibe los electrones, es el polo positivo de la pila. Los electrones, hemos visto, salen del ánodo y van hacia el cátodo. El ánodo es el polo negativo del sistema y el cátodo el polo positivo. Después, bueno, el puente salino se utiliza para unir los compartimientos de los electrodos, cerrar el circuito eléctrico y evitar la polarización. El más utilizado es el cloruro de potasio. El que teníamos en el gráfico era nitrato de potasio, pero tiene que ser un electrolito. Eso es lo esencial. Entonces, ahora vamos a entrar a analizar ya en la parte cuantitativa de las pilas. Porque cuando el zinc se oxidó, cuando el cobre se redujo, estos elementos han tenido cierto potencial, cierta tendencia, uno a oxidarse, a reducirse. O sea, ¿por qué no ocurrió lo contrario? ¿Por qué no el cobre se oxidó y el zinc se redujo? ¿Sí? Entonces ahora vamos a entrar en explicar cómo se empieza a estudiar estos, se denominan potenciales del electrodo. Tenemos que considerar, recordar las condiciones estándar, que significa temperatura 25 grados, presión de una atmósfera, concentración 1 molar. Estas son las condiciones estándar, simplemente para recordarlas, porque ya las hemos mencionado. Y que para determinar el potencial estándar de una celda, que es lo que estamos viendo, potencial significa diferencia de potencial de la celda. Vamos a hacer esta resta. El potencial de la celda, o sea, cuántos voltios me va a generar cuando yo combino determinados metales. Necesito conocer un potencial de cada uno de los metales, del cátodo y del ánodo. Y voy a necesitar hacer esta diferencia. Pero primero vamos a ver ¿cómo se determinan estos potenciales estándar de los elementos? Porque cuando Daniel y todos los investigadores de esta área empezaron cuando se vio esta reacción espontánea entre el zinc y el cobre, empezaron a probar otros, cadmio, níquel, cobalto, plata, oro, lo que sea, todos los metales de la tabla periódica. Entonces, cuando el investigador empieza a ver que todavía no tiene una cuestión de referencia, cómo evaluar uno frente a otro, es que se generó la necesidad de establecer, cuantificar esa tendencia que tiene cada elemento, que es diferente cada uno, dependiendo entre qué metales uno los confronta para ver cuál se oxida y cuál se reduce. Entonces, por eso se planteó de establecer un potencial estándar en función al cual se van a medir las tendencias de todos los metales de transición y otros sistemas también, como van a ver más adelante, para poderlos medir respecto a algo. Y el que se eligió como electrodo de referencia es el hidrógeno. Fíjense, el hidrógeno, que es un gas, tiene esta siguiente hemirreacción. 2 protones van a tomar 2 electrones para dar hidrógeno. A esta hemirreacción, a este electrodo, se determinó en forma por convención, arbitraria y por convención, de asignarle un potencial estándar de 0. Y en función a este potencial para el hidrógeno, se empezó a medir frente a una celda de hidrógeno, frente a este electrodo estándar de hidrógeno, se empezó a medir todos los metales. Y lo que daba el voltímetro, ese es el potencial
estándar que se asignó a cada uno de los elementos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá está simplemente descrito como el electrodo de referencia, o llamado también electrodo estándar de hidrógeno, o electrodo normal de hidrógeno, que es la forma como lo van a encontrar en los textos. Y lo importante es que se decidió asignarle como su potencial estándar de reducción a este electrodo de referencia 0. Y esta es la forma como se arma este electrodo. Es una solución de ácido clorhídrico. Este tubito como es un tubo de ensayo invertido en el cual se inyecta hidrógeno, una atmósfera de hidrógeno del gas hidrógeno, y se tiene que poner como conductor un alambre de platino, un electrodo de platino. Ahora vamos a ver con este electrodo estándar cómo se armó para cada uno de los elementos. Acá está simplemente un símil de la tabla de la pila de Daniel, pero ahora vamos a poner en una de las celdas el hidrógeno y en la otra van a empezar a desfilar todos los elementos. En este primer ejemplo tenemos, bueno, el electrodo de hidrógeno, que va a ser nuestro estándar, nuestra referencia, y a la derecha está el cobre, fíjense, el electrodo de cobre. Se armó todo el sistema y el voltímetro nos dio este valor, 0,34 volts, ¿sí? Entonces, ese es el potencial que se asignó al cobre. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial de la celda que vimos que se calcula E del ánodo menos E del cátodo menos E del ánodo, uy, acá se me movió un poco la transparencia. Acá se movió, pero el delta E de la celda, es decir, de toda esta celda que hemos armado de hidrógeno con el cobre, va a ser igual al E del cobre menos E del hidrógeno. Como al hidrógeno le estamos asignando 0, cuando despejemos acá el potencial de cobre, nos va a dar igual a 0,34, es decir, lo que se midió experimentalmente. ¿Sí? Acá están simplemente las semireacciones, lo que pasa en el electrodo de hidrógeno, lo que pasa en el de cobre. Y simplemente otra vez se puso el hidrógeno, pero frente al zinc, simplemente para evaluar lo que estábamos viendo en la pila de Daniel. Y cuando se armó el sistema, el voltímetro nos dio este valor, menos 0,76, valor negativo. Entonces lo mismo, si calculamos el delta E de la celda, en este caso E del cátodo va a ser el hidrógeno y el ánodo va a ser el zinc, porque el zinc se está oxidando, damos 0 al electrodo, al potencial para el hidrógeno, por lo tanto el potencial del electrodo de zinc va a ser igual a menos 76. Entonces fíjense que ya hemos hallado dos valores para dos metales, el cobre y el zinc. Bueno, de la misma manera se hizo desfilar todos los elementos para hacer lo siguiente. Tabla de potenciales de reducción. Acá solamente hay una parte, la tabla es muy, muy grande, hay de muchos elementos y otros sistemas. Entonces, se armó esta tabla que se denomina potenciales de reducción, porque fíjense que en todos los casos está expresada la hemirreacción de reducción, o sea, en todos los casos el elemento está sumando electrones. Y a la derecha el potencial, es decir, lo que nos dio el voltímetro en cada uno de estos casos. Y acá está en amarillo, sobresaltado el hidrógeno, al que se le está dando ese valor de 0 como potencial de referencia. Y fíjense que tenemos valores positivos, pasando por el 0 del hidrógeno, y valores negativos. ¿Cómo se interpretó esto de que salen valores positivos y negativos? Vimos recién que para el cobre salió más 0,337 y para el zinc salió menos 0,763. La interpretación de esto es que los elementos que tienen un potencial de reducción positivo nos está indicando su tendencia a reducirse, es decir, a ganar electrones.
En tanto, aquellos que dieron valores negativos está indicando su tendencia a oxidarse, a perder los electrones. Por eso que el zinc, que lo vemos acá, tenía -7, se oxidó frente al cobre. Pero ¿qué pasa si tenemos, armamos una celda con zinc y estaño, por ejemplo? El zinc es -0,7, tendencia a oxidarse, y el estaño también porque es negativo. Pero es un negativo más pequeño, 0,7 es más negativo que 0,1. Por lo tanto, el que en este caso frente al estaño, el zinc se va a oxidar y el estaño se va a ver obligado a reducirse, aun cuando su potencial es negativo. Eso debido a que el valor negativo es mayor. Y lo mismo ocurre en el caso de que tengan los dos positivos. Ese es el trabajo que van a hacer ustedes en los primeros ejercicios. Se les va a dar los potenciales de diferentes metales y ustedes en función a esta tabla tienen que evaluar cómo armarían la pila, a cuál pondrían en el ánodo, a cuál pondrían en el cátodo. Y para eso tienen que referirse a esta tabla. En la guía tienen una tabla un poco más completa que esta. Pero en base a esos datos ustedes tienen que plantear cómo se armaría la pila, cuáles serían las semireacciones, cómo sería la ecuación total, y calcular también el delta E estándar. Ya sabemos que el delta E estándar, que está justo escrito acá, necesitamos simplemente restar E del cátodo. Una vez que yo definí cuál metal va a estar en el cátodo, cuál se va a reducir, me fijo en la tabla y tenemos que hacer la diferencia entre E del cátodo menos E del ánodo. Y este potencial, acá justo les puse, en una imagen que les puse cuando vimos las energías en termodinámica, y también les puse esta caída de agua. Les dije cuanto mayor era la diferencia entre la cima de una montaña y la base donde va a caer, por ejemplo, una caída de agua, una catarata, cuanto mayor sea esa distancia, mayor va a ser el potencial, la energía potencial. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Cuanto mayor sea este delta E de la celda, nos está indicando un mayor voltaje, mayor corriente de electrones, mayor capacidad de trabajo. Todo eso nos va dando idea de lo que es la diferencia de potencial de una celda. Y acá un ejemplo. Entonces, les dan como datos que el potencial estándar del cobre es 0,337, que el potencial estándar de la plata es 0,779 y les piden armar la pila, establecer la ecuación de pila y hallar la diferencia de potencial. Entonces, lo primero que hacen, analizan. Ambos metales tienen un potencial positivo, por lo tanto, ambos van a tender a reducirse. Pero tengo que elegir que uno se reduzca y el otro se oxide. El que tenga mayor valor positivo, en este caso va a ser la plata. Entonces la plata va a ser de cátodo y va a obligar al cobre, que aunque también tiene un valor positivo, a que se oxida y a que se oxide y sea el ánodo. Bueno, es lo primero que tienen que ustedes hacer en las tareas de los ejercicios que tienen. Deducir cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo. Ya saben que una vez que deciden cuál es el ánodo, bueno, lo empiezan a dibujar a la izquierda, siguiendo todo el esquema de la pila de Daniel. La reducción va a estar en el vaso de la derecha, tienen que poner un puente salino, tienen que conectar los electrodos, y la diferencia de la celda, el E del cátodo menos E del ánodo, que es el que se va a observar acá. Eso cuando estamos en condiciones estándar, ¿no? Por eso el E cerito, significa condiciones estándar. La pregunta ahora, ¿el proceso será espontáneo como la pila de Daniel? Bueno, es lo que justo vamos a ver más adelante porque ya tenemos conceptos de espontaneidad. Ya conocemos el delta G, ¿no? Recordamos que con delta G establecíamos la espontaneidad de una reacción. Bueno, justo ahora también entra a tallar la energía de Daniel. Entonces, la tabla de potenciales nos permite predecir tanto el potencial de la celda como el contacto, bueno, en condiciones estándar. Las semireacciones son reversibles. Bueno, todo esto ocurre en equilibrio. Tanto las semireacciones que hasta ahora estamos viendo, como la global, que también ya sabemos cómo escribirla, cómo sumar semireacciones, están en equilibrio.
Y dependiendo de qué metales son los que empezamos a armar en la pila, en una condición puede ser ánodo y en otro cátodo. Por ejemplo, si evaluamos los potenciales del cobre frente al níquel, el níquel, que tiene un valor negativo, se va a oxidar frente al cobre. En ese caso, el ánodo va a ser el níquel. En cambio, si armamos una pila entre níquel y zinc, ambos tienen tendencia a oxidarse porque tienen negativo, pero el zinc lo tiene más alto, es 0,7 y el níquel 0,2. Por lo tanto, en este caso, el ánodo va a ser el zinc y ahora el níquel va a ser el cátodo, ¿sí? Es simplemente comparación de los valores de sus tendencias. Ahora, fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se llama justamente electro porque se refiere a los electrones y motriz porque se refiere al movimiento de los electrones. Estas diferencias de potenciales que estamos evaluando, los que nos están dando con el voltaje que nos dice el voltímetro es qué tendencia, qué fuerza van a tener ese movimiento de electrones en estos procesos redos que están formando. Entonces, cuando venimos el voltímetro, su unidad obviamente es el voltio, que es igual a un joule por coulomb, relacionado con la carga de un electrón. La carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces ahora vamos a llegar a que en realidad sí necesitamos saber para varios de los ejercicios que tienen planteados, porque tenemos que llegar a la llamada ecuación de Nernst. Entonces, ahora empecemos a retomar el tema de la espontaneidad que ya conocemos, la energía libre de Gibbs. Existe una relación entre esa energía libre, que antes la conocíamos de delta H menos T, delta S, etc. Bueno, ahora, para un sistema de electroquímico, la relación está relacionada con la constante de Faraday, que es esta F, que ya lo vamos a ver un poco más después, y la expresión de la energía libre es igual a menos N. Esta N va a ser el número de electrones que hay en la ecuación global de la ecuación redox F. Eso es la carga de un mol de electrones. Y delta E es la diferencia de potencial de la celda, o sea, E del cátodo menos E del ánodo. Y conociendo esta equivalencia para delta G en un sistema de celda electroquímica, simplemente se reemplaza en esta expresión de la energía libre de Gibbs. Vamos a reemplazar menos NF delta E en esta expresión, lo que viene es solo una deducción matemática, pero fíjense, esta R es la que conocemos, pero en joules, temperatura en kelvins. Y fíjense, logaritmo neperiano o natural de Q, lo conocemos. Q es el cociente de reacción de equilibrio, justamente. Por eso aclaramos de que estamos en sistemas en equilibrio, porque acá vamos a tener concentraciones de productos y de reactivos, concentraciones molares. Ahora vamos. Esta sería la deducción. Entonces, al sustituir, como dijimos, este término, la equivalencia de delta G para un sistema electroquímico, reemplazamos delta G por N del NF delta E y también el delta G cerito o estándar, en este caso por delta E cerito estándar. RT logaritmo de T. Entonces, cuando lo reemplazamos y después lo dividimos todo, simplemente una simplificación algebraica, matemática, para llegar a otra expresión más sencilla. Se divide todo por menos NF y llegamos finalmente a esta expresión que es la llamada ecuación de Nernst. Delta E, o sea, la fuerza electromotriz de la pila, del sistema que hemos hablado, va a ser igual al delta E cerito. Este delta E cero estándar es el que sacamos de esta tabla de potenciales, de simplemente restar el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. RT, ya sabemos lo que es, logaritmo de Q, o sea, el logaritmo natural de Q, el cociente de reacción es el que conocemos de equilibrio, que son las concentraciones molares de los productos de la reacción elevado a sus coeficientes estequiométricos, dividido concentraciones molares de los reactivos también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Es la misma cociente de reacción que conocemos.
Esta N es el número de electrones que aparece en la ecuación global, esa que después que sumamos las reacciones, recuerden que les dije, siempre les va a salir el mismo número a la izquierda y a la derecha y se cancelan. Bueno, ese numerito que aparece en la global es este N, es el número de electrones. Y faradio es la carga de un mol de electrones. En honor a Faraday tiene ese nombre, el faradio. Eso es igual a la carga de un mol de electrones, o sea, un número de Avogadro de electrones. Ya sabemos la carga de un electrón, bueno, acá tenemos el valor. Bueno, acá está nuevamente la ecuación de Nernst, es la misma que vimos recién, que se puede simplificar un poco más. Es que estamos trabajando en condiciones estándar, es decir, pero si nos dieran un problema en el que ya no estamos a 25 grados, sino ya es otra temperatura, se tendría que utilizar esta expresión. Creo que en el seminario, creo que no tiene ninguna, entonces se trabaja en condiciones estándar. Si es así, si seguimos en condiciones estándar, esta expresión se puede simplificar. Si la temperatura en condiciones estándar son 25 grados, significa 298 Kelvin, R 831,4 joules Kelvin mol, es un valor que ya conocemos, la R. El faradio, que son los 96.500 joules volts mol de electrones, o 96.500 coulombs, como lo vamos a utilizar más adelante. La conversión del logaritmo neperiano al logaritmo va a ser 10, es con este factor 2,303, que seguramente lo conocen. Bueno, reemplazando esos valores y haciendo la conversión del logaritmo neperiano, llegamos a esta expresión que vendría a ser la más simplificada y la que principalmente vamos a utilizar en la resolución de los ejercicios planteados para esta clase, donde delta E es la FEM de la pila, de la celda, es la fuerza electromotriz, es cuántos volts vamos a obtener de esa pila, en tanto que la diferencia de potencial estándar, bueno, ya sabemos, son esos los valores en los cuales restamos E del cátodo menos E del ánodo, y esos valores los sacamos de esa tabla de potenciales. Lo importante es siempre diferenciar que este delta E es estándar, porque estamos usando los valores de la tabla de potenciales estándar. Y Q, bueno, el cociente de reacción. Y todo reemplazando todos estos valores nos queda menos 0,0592 volts. Está un poco más abreviado. Entonces prácticamente necesitamos que sacar bien la diferencia de potencial estándar, saber evaluar bien cuál es mi ánodo, cuál es el cátodo y hacer la diferencia E del cátodo menos E del ánodo para poner ese valor acá. Y según los datos y según cómo termina mi ecuación global de la pila, para poder saber cuáles son los iones que van como producto y cuáles son los cationes que van como reactivos, porque en función a eso voy a poner las concentraciones molares arriba y abajo. También va a haber los metales sólidos, ¿no? Porque siempre va a haber depósito de algún metal. Ya sabemos que para este valor de Q solo entran los iones acuosos. Los sólidos, como lo decimos en la clase de equilibrio, ni líquidos puros ni sólidos entran en esta expresión. Y bueno, acá tenemos nuevamente, ¿qué pasa? Que en algún momento, una vez que empieza a funcionar, recuerden la pila de Daniel, por ejemplo, no va a durar eternamente. Todas las pilas que hasta ahora conocemos, que usamos, tampoco duran eternamente. Llega un momento que nos damos cuenta que ya no anda el reloj o el radio, no sé, donde sea que estemos utilizando la pila, no sirve, tenemos que tirar y cambiar. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se agota una pila? Lo que pasa que este Q, que antes eran concentraciones molares que iban cambiando constantemente, que es justamente ese equilibrio que había por las idas y vueltas también del proceso redox, es el que nos estaba generando ese voltaje, ese que nos indica el voltímetro, esos volts. Y en algún momento se termina, y es cuando se ha llegado a un equilibrio. Entonces, cuando Q se transforma en K,
es cuando la pila se agotó y no nos sirve. En esos casos, entonces ya podemos decir, expresar que este delta E estándar, despejándolo de acá, como este delta E va a ser 0, ¿sí? Despejamos simplemente delta E estándar, nos queda esta expresión, ahora Q se convirtió en K, y de acá podemos simplemente despejar de acá, porque eventualmente nos pueden preguntar, bueno, calcular la constante de equilibrio de la celda, cuando la pila se agotó. Y nos quedaría esta expresión para la constante de equilibrio. Entonces, observaciones sobre la ecuación de Nernst. La FEM o E de la celda depende de la naturaleza y concentración de las soluciones. Y obviamente, siempre necesitamos saber cuál es el soluto, qué concentraciones hay. Recuerden, siempre tenemos que trabajar en concentraciones molares. De la temperatura, obviamente, cuando están en condiciones estándar, podemos aplicar la ecuación de Nernst, la más abreviada, pero si ya hay cambios de temperatura, tenemos que aplicar la otra expresión. De la naturaleza de los electrodos, claro, porque depende de qué metal son los que estamos poniendo en el sistema, tenemos que evaluar cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo, etc. Acá quizás lo más importante de esta parte, los aspectos termodinámicos. Porque ahora hemos hablado de esta diferencia de potencial estándar y también conocemos la energía libre. Cuando hablamos de la energía libre de Gibbs en termodinámica, y sabíamos bien cuando calculamos la energía libre de Gibbs y sabíamos que para determinar si un proceso, si una reacción es espontánea, este delta G nos tenía que dar negativo. Seguro que hasta ahora, espero, lo recuerdan. Bueno, en el caso de las pilas, es justo al revés. Porque para que la reacción en una pila sea espontánea, este delta E cerito, la diferencia de potencial estándar, tiene que ser positiva. Porque en ese caso va a ser una reacción espontánea y en ese caso el sistema va a funcionar como pila. Entonces en los ejercicios les van a plantear varios juegos de metales o de pares y ustedes tienen que evaluar si en alguno, cuando hacen E del cátodo menos E del ánodo, le sale un valor negativo, significa que no va a funcionar como pila. Para que funcione como pila, este delta E estándar, la diferencia de potencial estándar, tiene que ser negativo. Al revés que la energía libre, lo digo acá es importante porque justo es al revés, para no se van a equivocar, es al revés. En equilibrio en ambos, ya dijimos tanto la espontaneidad como esta energía de diferencia potencial de la pila, en equilibrio se asigna 0, eso es igual. Y con la energía libre sabemos que cuando nos da valor positivo la reacción era no espontánea. En tanto que para el caso de una pila, cuando da negativo, es no espontáneo. O sea, simplemente para hacerles notar que tengan cuidado porque justo el tema de la evaluación o la interpretación del signo es justo al revés. Bueno, celas de concentración. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Con esto tienen para empezar los ejercicios. No sé si hay alguna parte de lo que vimos ahora, chicos, ¿entendieron más o menos el sistema de la pila? Supongo que para algunos tienen idea han visto. Sí, por mi... O sea, sí, entiendo. De mi parte, sí. Ah, bárbaro. Sí. Ya básicamente lo que van a hacer ahora, como les dije, que hayan entendido bien cómo leer, cómo interpretar la tabla de potenciales normales, es lo que primero que creo van a hacer, y saber determinar cuál va a ser el ánodo, cuál va a ser el cátodo. Eventualmente se les pide también dibujar, ustedes mismos tienen que dibujar similar a como la pila de Daniel, hacer el dibujo, conectar los electrodos, poner el voltímetro y plantear las semireacciones. Eso ya por eso vimos redos en la primera clase, plantear las semireacciones,
balancear, hacer la sumatoria. Y cuando se tenga que ya aplicar la ecuación de Nernst, ahí es importante hacer bien la global, la ecuación global, porque es de ahí donde van a poner en esa Q las concentraciones molares de los iones que estén en el producto, dividido las concentraciones molares de los iones que estén como reactivos. A ver, ¿qué más? Ayer los que dieron el cuestionario, los felicito, aprobaron. Siempre cuando aprueban todos digo, me parece que les tomamos muy fácil. Bueno, y como siempre, si hay alguno más que no pudo asistir, el próximo miércoles es el recuperatorio. Lo otro es que, bueno, esta semana, en la próxima clase terminamos celdas electrolíticas y el martes 30 de noviembre sería la explicación de TP5. Y ya con eso darían el sábado 4 de diciembre el cuestionario de todo electroquímica. Ecuaciones redox, celdas galvánicas, celdas electrolíticas, todo. Y nos quedaría ya en la última semana, para el 8 de diciembre, cuestionario de TP5. No sé si, la verdad, si el 8 de diciembre es feriado, pero el cuestionario, como ustedes saben, es simplemente entrar una media hora, 40 minutos, completar eso. Pues no alcanzamos a terminar. Estrictamente el 9 de diciembre, que es jueves, por el calendario empieza la semana de parciales. No sé si justo alguno de ustedes justo ya el 9 empieza a dar algún parcial o empieza a estudiar, supongo, los parciales. El nuestro sería para el 14 de diciembre, la primera fecha de parcial. Sería el martes 14 de diciembre el primer parcial. Así que, bueno, no sé, ¿hay alguno que tenga alguna duda, comentario? No. Bueno, gracias Richard, por lo menos ahí me estás contestando. Yo tengo que suponer que el resto de tus compañeros entendieron todo perfecto. Igual yo también, o sea que no entiendo mucho, pero entiendo algo. Pero igual tengo que leer, obviamente. Claro, es que en realidad esa es la cuestión. Como ya les he dicho otras veces, para poder preguntar hay que leerlo. O sea, cuando hacen consultas, lo importante es que ustedes vengan con ya algo aprendido, sabido, y justo donde encuentren que hay algún concepto, algún procedimiento que no saben cómo se hizo, no lo comprenden, bueno, es justo ahí donde tienen que empezar a hacer la consulta. Pero para eso tienen que ponerse a leer o intentar hacer los ejercicios. Dice Francisco, claro, después de los ejercicios nos damos cuenta. Está bien. Bueno, ya estamos justo en hora. Ahí está Fede, ¿te encuentras? Sí, ¿estás Fede? Sí, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, ¿qué tal? No sé si les quieres dar descanso. ¿Quieren descansar 10 minutos y arrancamos? 4:10. Bueno, dale.